consideró que es absurdo la demanda de inconstitucionalidad y destacó que el domingo próximo correrá en las elecciones generales. Esto en medio de su discurso durante su visita a Monagrillo para el cierre de campaña de la candidata diputada del Circuito 6-1, Penélope Atanasiadis. Vamos a escuchar las palabras del candidato de Realizando Metas y Alianzas, como dice la nota, a continuación. La candidata diputada del Circuito 6-1, Penélope Atanasiadis. Y lo quiero decir con mucha franqueza y con mucha humildad, para que no digan que le estoy rociando a nadie. Para que no digan que está rociando, dice, ¿eh? Yo voy a correr el domingo. Créanme que voy a correr. Porque esa demanda absurda que jamás debió ser admitida. Demanda absurda que jamás debió ser admitida. Ok. Debe concluir con una decisión para el futuro, como dice la ley. Si creemos que vivimos en Estado de Derecho, respetemos lo que dice el Código Judicial en cuanto a los recursos de inconstitucionalidad. Tienen efecto para el futuro y no retroactivo. Y quiero de alguna manera solidarizarme o ver con buenos ojos las palabras de 2 de los 3 magistrados del Tribunal Electoral. La elección es unitaria. La elección es una sola y ya empezó el día 23. Hay gente en el exterior que ya votó y otros van a votar de aquí al 2. Si hay algo que cuestionar o criticar, primero es que la decisión del tribunal permite que el señor Mulino esté en esa tarima hablando porque él es candidato a presidente. Si hay alguna culpa de algo, no es de Mulino, es del tribunal. De hecho, la demanda es en contra del tribunal, no en contra de Mulino. Pero bueno, los medios de comunicación, como siempre, tratan de enredar, tratan de marear, tratan de manipular la verdad a su antojo. La demanda realmente es en contra del tribunal electoral. Eso por una parte. Segundo, el tribunal se basa en unos códigos y reglamentos internos, no de ahora, de los años 90, según escuché al eterno magistrado Valdés Escoferi del Tribunal Electoral, que también habría que revisar por qué él tiene tantos años haciendo el periodo y nunca sale. Eso también lo permite la ley. Entonces, si no nos gusta la ley, si no te gusta la ley, cámbiala. Yo vengo diciéndolo hace mucho tiempo. Vivimos en un estado de derecho donde supuestamente todos respetamos la democracia. Si es así, esto es ley y debe ser respetado. Siempre hay unos que quieren estar por encima de la ley cuando les conviene estar por encima de la ley. Por eso es que a uno le dicen tantas cosas en las redes, pero los ataques, las ofensas, los insultos no van a llegar a ningún lado. Van a llegar directamente al tinaco de la basura. Eso para dejarlo bien claro. Segundo, que en un estado de derecho hay que respetar las leyes. Tercero, es cierto, si ya la votación comenzó, ¿qué se hace con los votos de los panameños que viven en el extranjero? ¿O ellos son menos importantes que tú? ¿O ellos son menos valiosos que tú? ¿Tú vales más que ellos? O sea que el derecho, el voto, el sufragio, la decisión popular de los extranjeros fuera de Panamá no vale. Simplemente porque hay un fallo de la corte que nos tiene a todos en vilo. Bueno, te tendrá a ti en vilo. A mí no me tiene en vilo. Yo duermo tranquilo todas las noches, gracias a Dios. ¿Verdad? Con mi conciencia tranquila también. Hay muchos políticos que no duermen con la conciencia tranquila porque saben que están robándole al país. Están robándole los sueños a los panameños. Ellos son los que tienen que ver si duermen tranquilos. Algunos son tan cínicos y tan descarados que duermen tranquilos, pues. En fin, la persona que ya votó, ese es otro llamado de atención para el tribunal, porque si ya la elección comenzó el 23, ¿de qué estamos hablando? Entonces eso hay que anularlo. También lo de Melitón es muy lamentable las declaraciones de Melitón. Que sale, no sale, que sigue, que no sigue, que está endosando. ¿Qué quiere decir? Que los votos de Melitón van para Martín. Endosar es eso. A menos que la definición esté incorrecta, en términos legales es otro término, pero endosar es que yo te estoy dando algo a ti. Endoso. A menos que el español haya cambiado, no sé, corríjanme.
Seguimos. La policía, médicos, bomberos y un montón de gente que está de turno en sus distintos puestos de trabajo el domingo están votando. Los resultados los sabremos el domingo, por supuesto, pero no se puede alterar una elección a 2 días de ella o a 13, ni nunca, porque ustedes tienen el poder del voto. Ustedes tienen el derecho a escoger quién los va a gobernar en una democracia. Y no le metamos un tiro a la democracia inventando locura que nadie se va a creer. Inventando locura, voy. Inventando locuras, dice. No le metamos un tiro a la democracia. Son las palabras de José Raúl Mulino en medio de un ambiente caldeado, lleno de zozobra, de incertidumbre, pero provocado principalmente por los medios de comunicación. Nosotros los que estamos en la red estamos tratando de informar la verdad, buscando la verdad, algo que ya se le olvidó a los periodistas y a los periódicos y los programas de aquí de Panamá. Ya se les olvidó. Seguiremos informando. You know.